acompaña Matilde Rubio Presa, Mati, para quien nos conocemos, encantado, muchísimas gracias de dedicar un tiempo a resumir tu experiencia en este sentido. Para quienes no la conozcan, es la responsable de proyecto del área de renovación turística de GEPLAN. Tiene una experiencia dilatadísima en temas de planificación, en temas de proyección del espacio público, y precisamente de eso nos viene a hablar, de los nuevos retos del urbanismo vinculados al espacio público, más o menos directamente implicado con el espacio de ocio, con el espacio turístico. Bueno, todavía no sé de qué nos va a hablar, no he visto la ponencia, pero me imagino que va a ser muy interesante. Sin más, Mati, muchísimas gracias y te cedo la... Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Las Palmas y a GEURSA. Primero aclarar que ya no soy responsable de renovación turística. Fui durante muchos años responsable de planificación territorial en GESPLAN y de renovación turística después. Ahora soy responsable de proyectos, de lo cual estoy bastante contenta porque realmente es un trabajo mucho más creativo el que hago ahora y el que puedo poner mi impronta a los trabajos y a los proyectos que el que desarrollé hasta ese momento. Les voy a hablar un poco de todo, de a qué nos tenemos que enfrentar los urbanistas con las nuevas perspectivas que nos vienen, con los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando la sociedad en general. Voy a empezar. Y la alineación, porque nos ha servido de inspiración la agenda urbana, que era el tema troncal de las jornadas de hoy. Bueno, ya no me voy a extender mucho en esto porque sé que lo han comentado en la jornada de ayer, pero está clarísimo que el cambio climático es un evento que tenemos encima y que es irrevocable y que es atribuible principalmente a la actividad urbana. Los efectos que estamos ya viviendo, todos los conocemos, aquí los pueden leer, no me voy a extender mucho. Lo que es un impacto, una amenaza y la vulnerabilidad, entiendo que también se explicó ayer, por lo tanto, lo dejo para que lo lean, pero tampoco me quiero extender en ello. ¿Cómo ha contribuido el modelo territorial y urbano que hasta ahora se ha ido desarrollando, como bien decían, de los años 60, los años 50 y todo el desarrollo urbanístico que ha habido hasta el momento? La forma en la que hemos ocupado el territorio es principalmente una de las causas y cómo hacemos su uso que han provocado el cambio climático. La forma de posicionarnos en el territorio fragmentando ecosistemas, la artificialización y el sellado de suelo excesivo, la ciudad difusa que ha sido utilizada e implantada en las últimas décadas, la ocupación del litoral, todo esto, las monofuncionalidades que antes mencionaba Ruth, las áreas monofuncionales en las que solo hay residencial o solo hay comercial y necesitamos utilizar el vehículo privado principalmente para ir de un sitio a otro y solventar nuestras necesidades cotidianas, pues deviene en una movilidad excesiva. Consumo ingente de suelo también hace que todos los recursos se consuman con mucha más profusión y que los residuos que generamos sean prácticamente ingestionables. Los efectos que todo esto en Canarias han significado, pues los tenemos aquí. Voy a ser rápida, solo ocupamos menos de un 6% del... Es que creo que... ¿O lo apagamos? No sé si es que se apaga. ¿No se apaga? ¿Así? Solo ocupamos ahora. Un 6%, el sistema urbano ocupa un 6% del territorio canario, pero las emisiones que genera son más del 70%. Pues por la producción de energía y por lo que significa la movilidad en todo que antes comentábamos. El consumo de los recursos del sistema urbano también es ingente. El 70% de la energía producida en Canarias se consume en las ciudades y los pueblos.
consumimos gran cantidad de litros de agua y la cantidad de vehículos también es superior, por cada millar de habitantes, superior a la media nacional, por cómo está estructurado nuestro territorio. A la media nacional y a la media europea también. Y la producción de residuos también es superior a la media nacional, pues por nuestro hecho de ser un territorio insular y por la actividad turística. Prolongar este modelo de ocupación del territorio y de desarrollo pues, y retrasar las decisiones que tenemos que tomar para este cambio que todo nos está diciendo, todas las conclusiones, todas las noticias nos están indicando que tenemos que hacer un cambio. Retrasar este cambio significa perder oportunidades, tanto económicas, porque realmente incrementaremos los riesgos, y las soluciones después para solucionar los problemas generados serán mucho más costosas, y perdemos también oportunidades, pues como todos los fondos europeos, por ejemplo, y de cambio en nuestra sociedad para lograr los objetivos de lucha contra el cambio climático. Ante todo esto, nosotros que trabajamos en planeamiento, nos planteamos cuál era el papel del planeamiento urbanístico en esta transición que tenemos que llevar a cabo. Empezamos a trabajar queriendo en un plan urbanístico hacer pues, un esfuerzo para encaminarnos hacia esos objetivos, pero nos costó muchísimo recabar información, hacer metodologías de trabajo, y buscar modos de trabajar, porque realmente todavía está todo esto incipiente y no hay una metodología establecida. Nos sirvió de orientación tanto la Agenda Urbana de la ONU, los principios, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que antes comentó Ruth, como la Agenda Urbana Española, ya más en lo local, que planteaba en su tercer objetivo la lucha contra el cambio climático, pero que en general toda la forma en la que se plantean los objetivos de la agenda urbana realmente van hacia una ocupación sostenible del territorio y hacia una sociedad más sostenible. Por lo tanto, nos servía también de modelo y de guía para orientar el trabajo. Y, por supuesto, todos los principios y todas las convenciones que se han ido aprobando, la ley del París 2015, el European Green Deal, la ley nacional de cambio climático y las acciones y la acción climática que está desarrollando el Gobierno de Canarias. Como a nosotros nos costó tanto, y después veremos un poco, les explicaré de forma práctica, desarrollar y empezar a hacer una metodología de trabajo para poder llevar a cabo un plan con estas características, pensamos y propusimos que hacer una guía metodológica, para que a los siguientes que vinieran detrás y a los demás profesionales del urbanismo les fuera más fácil este trabajo, pensamos y propusimos al Gobierno de Canarias hacer una guía metodológica para la inclusión del planeamiento urbanístico del cambio climático, en el planeamiento urbanístico de Canarias. Porque sí que también había trabajos a nivel nacional, pero que específicamente en el territorio canario era más complicado por las peculiaridades que tiene también nuestro territorio. Tenemos claro, como he ido desarrollando, que el urbanismo tiene que ir hacia un nuevo paradigma, tienen que cambiar los parámetros en los que nos hemos estado cómodos moviéndonos, los parámetros de desarrollo, de ocupación de suelo, de gran consumo de suelo. Tenemos que dar pasos atrás y reconsiderar nuestra situación en el territorio en el que vivimos, nuestra relación con la naturaleza y nuestra forma de consumir recursos y ocupar el suelo. A ver, el modelo territorial que íbamos a plantear, que realmente es el desarrollo de una sociedad, es lo que plasma en el territorio y le da una forma espacial al desarrollo de una sociedad desde el punto de vista político, económico, social, cultural.
teníamos que cambiar la forma de la percepción. Bueno, lo tenemos que cambiar todos, nosotros lo vamos a hacer desde el urbanismo, vamos a tener que hacer todos un esfuerzo para lograr afrontar el reto del cambio climático. Lo más importante, bueno, las soluciones básicas para ello es, por una parte, la mitigación y por otra, la adaptación. En el sentido de la mitigación, pues sería incrementar los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono, no sé si lo han explicado en las charlas anteriores, pero son todos aquellos elementos, sobre todo naturales, que son capaces de absorber carbono, que son las emisiones de las que antes estaba comentando. Son las grandes masas forestales, el océano, los suelos. Y la reducción de CO2, por otra parte, es otra de las mecánicas que hay que utilizar, que es cuanto menos emitamos, mejor. Las formas con las que se suelen trabajar para esta reducción de emisiones y el incremento de los sumideros, pues son los que están a mano izquierda. Y por otro lado, también otra de las acciones importantes es la adaptación, que tiene que ser, de acuerdo a la Estrategia Europea de Adaptación, inteligente, rápida y sistémica, y con todas estas acciones que se pueden desarrollar. Todo ello tendríamos que conseguir un equilibrio entre la ciudad sostenible y la naturaleza. Y tiene que estar siempre orientado a la justicia climática y la corresponsabilidad, el crecimiento sostenible, la prosperidad y el bienestar, como comentaba Ruth, la gobernanza ágil, capitalismo verde y la investigación, el desarrollo, la innovación y la competitividad, porque eso es fundamental, toda la investigación que se pueda estar desarrollando y sobre todo que esa investigación esté a disposición de los técnicos que trabajamos en desarrollar acciones, porque mejores serán las acciones cuanto más información tengamos, sobre todo a nivel local, como ya veremos. ¿Cómo tiene que ser el planeamiento? En este sentido, pues el planeamiento tiene que ser sistémico e integrado. Sistémico en el sentido de que no puede ser una sola disciplina o dos la que lo desarrolle. Cada vez es un elemento, es un instrumento o un mecanismo mucho más complicado en el que tienen que intervenir muchísimas más disciplinas, porque nos enriquecemos unos con otros y el conocimiento que pueda tener sobre clima o sobre el territorio, sobre economía, sobre sociedad, las diferentes disciplinas, pues todo ello va a ser complementario para obtener los resultados mejores para la sociedad. Tiene que estar basado también en impulsar, fortalecer y adaptar los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. La naturaleza hace por nosotros una función importante, que es regular pues muchísimos procesos, la calidad del aire, la protección de agua. Voy a ser general porque me podría detener más y antes en la diapositiva anterior estaba mejor explicado, no sé si les habrá dado tiempo de verlo. También nos aporta identidad cultural, nos aporta muchísimos beneficios que ahora, a la hora de la lucha contra el cambio climático, son fundamentales para la supervivencia humana. El modelo también tiene que ser inclusivo, participativo y justo en relación con lo que acaba de exponer Ruth. Y tiene que también fortalecer la resiliencia de nuestras ciudades y de nuestro territorio de una manera transversal con la perspectiva de género y la equidad social. Tiene que ser eficiente e inteligente también y no tiene que ser obstáculo, sino vehículo para el desarrollo de las políticas sectoriales. Muchas veces hay políticas sectoriales que, pues, por ejemplo, implantación de energías renovables y otra serie de cuestiones que porque el planeamiento hecho hace 20 años y que no ha sido capaz de actualizarse, prohíbe ciertos usos, no se pueden desarrollar o tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, para la implantación de la energía fotovoltaica, que hasta hace 10 años pues miramos siempre porque fuese estéticamente correcto y ahora a lo mejor prima más en relación con la estética también, pero prima más el aprovechamiento mayor de la superficie.
Con lo cual tenemos que estar siempre pendientes de que la normativa que establecemos no sea obstáculo para otros desarrollos, que ahora mismo son más importantes. Bueno, esto ya en relación con la agenda urbana, pues está alineado con el objetivo 10, que es mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. ¿Cómo planteamos la guía? Pues la planteamos en diferentes áreas temáticas enfocadas a los perfiles técnicos que trabajan en ella. Pues sería una parte de territorio, paisaje y biodiversidad, el modelo territorial en sí, el metabolismo territorial, movilidad y accesibilidad, ecosistema urbano y gobernanza y dimensión humana. Estas áreas temáticas están divididas en ejes de integración, en las que también se profundiza según el prisma en el que se mire, o enfocando hacia cada uno de los objetivos y metas que nos estamos planteando y que consideramos que son fundamentales. Lo voy a desarrollar un poquito por encima porque no puedo profundizar todo lo que me gustaría, porque si no me paso aquí 3 días profundizando en cada uno de los temas, pero como solo tengo 45 minutos, voy a ir rapidito. Y todos estos están siempre interconectados, porque no se puede desarrollar un planeamiento con la visión del geógrafo por un lado, la visión del sociólogo por otro, la visión del economista, la visión del jurídico y la visión del arquitecto, sino que todo tiene que confluir. Y la visión del ingeniero también. Todo tiene que confluir. Y tiene al final que todo eso montar una trama que organice un modelo territorial adecuado para el desarrollo y para la consecución de todos los objetivos a los diferentes niveles de los que hemos estado hablando. La naturaleza como aliada para combatir el cambio climático es la guía que hemos utilizado para la primera área temática, que es la de territorio, paisaje y biodiversidad. En ella profundizamos también a través de los ejes de integración, luego divididos en líneas de investigación, en diferentes, los ecosistemas naturales desde el punto de vista de los beneficios, como comentaba antes, que aportan a la sociedad. Desde el punto de vista también hay que analizar la vulnerabilidad que estos ecosistemas presentan actualmente, porque muchos de ellos no están en las condiciones que deberían estar para ofrecer los servicios ecosistémicos necesarios para la función que queremos que desempeñen en este nuevo modelo. Y la infraestructura verde y azul como eje fundamental que tiene que regir nuestro modelo territorial y nuestro modelo urbano. La infraestructura verde y azul, que son todos los espacios libres y todos los elementos hídricos, tienen que ser fundamentales para nuestro desarrollo y para la forma de nuestra ciudad. El patrimonio y el paisaje, buscando cuál es la identidad del lugar y cómo son los paisajes cambiantes, los paisajes tan importantes para Canarias, también por la función que tienen, como por la función que tiene como comunidad autónoma, evidentemente turística, el paisaje es fundamental. El ecosistema rural, ya más enfocado al desarrollo de la agricultura, a la vida también y a la igualdad de condiciones que tiene que tener, que tiene que haber en los núcleos rurales y núcleos que tienen que garantizar el bienestar de sus habitantes y su desarrollo en igualdad de condiciones. Y las sinergias ecosistémicas desde el punto de vista de si antes hablábamos de qué puede hacer la naturaleza por la sociedad, ¿qué puede hacer la sociedad por la naturaleza? Y esto es la utilización de las soluciones basadas en la naturaleza como método para la adaptación y para la mitigación, y el cometido de los ecotonos, que es el trabajo de esa relación entre la confluencia entre el sistema natural, el sistema rural y el sistema urbano. Esos encuentros tienen que estar saludables y tienen que resolverse de una manera adecuada para que todo funcione con el equilibrio que necesitamos para el desarrollo que estamos planteando. La siguiente área temática pues sería un territorio equilibrado en el que tengan igual peso
el sistema natural, el ecosistema o sistema rural y el ecosistema urbano. Hasta ahora siempre ha estado supeditado, o en la mayoría de los casos, el sistema natural y el sistema rural al sistema urbano, que es el que se va imponiendo y el que se ha ido imponiendo. Y tenemos que retroceder un poquito y analizar el territorio desde cómo funciona, cuál es su metabolismo territorial, cómo funcionan los recursos y de cuáles podemos disponer, de cuáles estamos abusando y cómo dejar de abusar de ellos. Cómo es el funcionamiento y cómo funciona un modelo territorial, si es neutro en emisiones, si podemos hacerlo neutro en emisiones, haciendo un balance entre las emisiones y los sumideros que estamos proponiendo. La ocupación racional y eficiente del suelo, esto va un poco en relación con lo que hablaba antes Ruth, pero ese se desarrollará más adelante. Aquí es más a nivel territorial. ¿Cómo ocupamos el suelo? La imagen aquella pues, es muy gráfica. La ciudad difusa, al final, pues lo que comentaba antes, exige una mayor movilidad, un mayor gasto de recursos, con lo cual tendremos que aprovechar el suelo también que ya está ocupado para no seguir, porque en los suelos se retiene muchísimo carbono. Desde el momento que nosotros empezamos a transformar esos suelos, ese carbono es emitido y necesitamos, por eso es importante la regeneración urbana, como comentaba Ruth antes, la eficiencia del metabolismo territorial y un nuevo sistema urbano que es el que estábamos hablando, basado sobre todo en la regeneración, en la reutilización y en el fomento de la compacidad, la cohesión y la densidad. Y por último, tendremos que hacer frente a estos riesgos que ya sabemos que tenemos y buscar soluciones adecuadas. Principalmente deberían prevalecer las soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos estos riesgos a los que nos enfrentamos. Todo esto pues, está alineado con los diferentes objetivos de la agenda urbana, principalmente, y no lo voy a repetir, con el de cambio climático porque se va a suceder en todos, pero también con el de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, y evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Con respecto al metabolismo territorial urbano, dedicamos un área temática a esto, son los recursos, la forma en que funcionan, consumimos recursos, no sé si alejándome igual se acopla menos. Vale, ¿ahora se me ve? Vale. Bueno, el modelo territorial recibe los recursos y los desecha. Ahora mismo los modelos que tenemos son modelos lineales y tenemos que hacer un esfuerzo por convertir, y de hecho ya se está planteando y se está haciendo, por convertir estos modelos en modelos circulares, en donde el reciclaje forme parte integral de toda nuestra economía y de toda nuestra forma de ocupar el territorio y de hacer las construcciones. Lo primero que tratamos serían los recursos energéticos. Tenemos que ir hacia la autosuficiencia conectada, hacia la potenciación del autoconsumo, tanto a nivel territorial como a nivel, se trabaja a dos escalas, a nivel urbano y a nivel de edificación. Los recursos hídricos se trabajan de la misma manera, el análisis a nivel territorial y el análisis a nivel urbano y de aprovechamiento del agua en las edificaciones. Aquí tenemos un ejemplo, no estamos acostumbrados, pero podríamos tener depósitos de agua de lluvia para la reutilización o utilizar las aguas grises de nuestras viviendas para el riego o para otra serie de usos que no hace falta el agua potable completamente. ¿Cómo tratamos la ciudad? También es importante la captación de recursos hídricos. La ciudad ahora mismo es una superficie completamente sellada, excepto pequeños reductos que tenemos de espacios libres. Es una ciudad que no absorbe prácticamente agua. De hecho, creo que es un 5% lo que absorbe una ciudad convencional, frente a un 55%, porque no veo bien,
que absorbe el entorno natural. Y todo esto pues va a los acuíferos. Los acuíferos, pues evidentemente, si no se llenan, se consume el agua y se van vaciando. Y por último, bueno, las infraestructuras de residuos. Y por último, la resiliencia y adaptación de todas las infraestructuras que es importante de cara a los efectos del cambio climático. Con respecto a la movilidad, tratamos el transporte público sostenible y eficiente desde dos escalas también. La escala territorial, como comentaba Ruth, de las necesidades que hay en el territorio de moverse, y eso tiene que estar solventado. Y la escala urbana, en donde la intermodalidad tiene que prevalecer y bueno, y hablamos también de la oferta de aparcamientos. La cuestión es invertir la pirámide de movilidad que hasta ahora está implantada, en donde prevalece el vehículo privado, y darle la vuelta y que sea el peatón el que prevalezca. La ciudad de los 15 minutos, que sería lo que trataríamos en movilidad y urbanismo de proximidad, no me voy a extender porque ya Ru lo ha explicado perfectamente. Y bueno, y por último, el balance neutro, el favorecer las Smart Cities y ese cambio que estamos ya viendo que sucede de los transportes, de la movilidad hacia la movilidad eléctrica, disponiendo de los ámbitos de recarga y de los espacios necesarios para que todo eso suceda y de la generación de energía también necesaria. Y la adaptación de las infraestructuras de movilidad, sobre todo basándonos en la integración de la naturaleza y la permeabilidad del suelo. Habrá espacios en los que sea necesario obligatoriamente que estén asfaltados, pero hay otros muchos espacios que podemos transformar y que pueden ser más permeables y pueden ser mucho más agradables también, sobre todo no solo para la captación de agua, que es importante, sino también para las islas de calor y para el calor que las infraestructuras viarias con el asfalto negro producen en las ciudades. El ecosistema urbano, lo hemos llamado ecosistema porque queremos hacer una transformación del sistema urbano actual hacia uno más ecológico. La naturaleza como aliada, que sería uno de los principios fundamentales en la renaturalización de las ciudades, no solo reforzar la infraestructura verde, que también, sino, como comentaba antes, si unos espacios no tienen que estar sellados porque por el uso que se desarrolla en ellos no es necesario, pues sería mucho más agradable que a lo mejor hubiese elementos vegetales. Las fachadas y las cubiertas de las edificaciones son potencialmente lugares en donde se puede desarrollar esa infraestructura verde. El equilibrio, la eficiencia y la funcionalidad urbana, ya es lo que estaba hablando Ruth, la compacidad, la heterogeneidad de usos, un modelo urbano sostenible y eficiente y la adaptación de la ciudad a los efectos del cambio climático tienen que ser también las premisas que nos vayan orientando hacia esa reconversión. Y el bienestar y la arquitectura eficiente y resiliente, como comentaba antes, las edificaciones con autoconsumo, con eficiencia energética y adaptadas al cambio climático, y sobre todo primar los sistemas constructivos que funcionen como herramientas de resiliencia, y el bienestar y la salud pública, que es otro de los temas que es importante desde el punto de vista de cómo vivimos en la ciudad y qué efecto está teniendo la forma que tiene la ciudad y la manera en que se desarrolla nuestra salud, que cada vez tenemos más claro que tiene bastante influencia. Y por último, el último área temática pues sería la que engloba la parte social y la parte económica. Con respecto a la parte social, tener en cuenta y en consideración la influencia que va a tener el cambio climático en los diferentes perfiles sociales. No a todos los perfiles sociales nos va a afectar de la misma manera. Hay personas que tienen los impactos, pues hay personas que tienen muchísima más vulnerabilidad por sus condiciones de raza, etnia, económica, etcétera, y de género, etcétera. En segundo lugar,
Bueno, perdón, que me he dejado una parte, ya me voy de lo social, sería la participación ciudadana como derecho que tienen los ciudadanos en una sociedad democrática. Tenemos que tener mucho más presente esa participación, como comentaba Ruth. Al final, los ciudadanos somos los que utilizamos las ciudades y los que vivimos en el territorio y desarrollamos ahí nuestra vida como escenario, como también decía Ruth, de esta. Así que es necesario escucharnos y planificar, escucharnos y escucharlos, y planificar para ello. La justicia climática es otro de los aspectos, las oportunidades del nuevo modelo climático que está ofreciendo a la sociedad y a la economía, y la transición justa y la vulnerabilidad social. Y por último me voy a ir hacia la parte ya más económica. La valoración de las soluciones basadas en la naturaleza y los servicios ecosistémicos es fundamental si queremos, y como demostraré más adelante, si queremos que todo esto cambie. No le podemos dar solo valor económico al aprovechamiento urbanístico. Los servicios ecosistémicos tienen también un valor económico y tenemos que sacarle partido y ponerlo en juego para que todo este modelo pueda llegar a ser realidad. A ver por dónde me voy. Y bueno, y la priorización, lo principal también, la priorización de las actuaciones conforme a la relación coste-beneficio y coste-efectividad. Tenemos que poner en relación esos dos factores. Y por último, facilitar, como comentaba antes, la transición ecológica y la reducción de emisiones de todas las actividades y los usos que se desarrollan en el territorio. Tenemos que ser vehículo para ello. ¿Cuál es el propósito de la guía? Pues ser pues un recopilatorio que pueda ser usado por los responsables municipales y por los técnicos implicados en la redacción de planeamiento. Está sustentada en la planificación territorial y urbanística y la adaptación al cambio climático, y en la participación de la ciudadanía y en el conocimiento y la transparencia. Se está desarrollando en todas las escalas que se trabaja el planeamiento urbanístico, la ordenación estructural, la ordenación pormenorizada, los instrumentos complementarios como son las ordenanzas municipales, los estudios de detalle, los catálogos y los proyectos de ejecución. Tiene un amplio espectro porque realmente las medidas pueden ser a diferentes escalas. La mecánica de trabajo que hemos utilizado pues es tener un conocimiento lo más certero posible del territorio en el que vamos a actuar, en donde la información local es importantísima, sobre todo la información local a nivel climático. Tenemos que tener un conocimiento de lo que está sucediendo para poder elaborar un diagnóstico adecuado y poder detectar cuáles son los problemas y para averiguar y diseñar cuáles son las soluciones posibles. Esto pues lo hacemos, el diagnóstico, a través de, planteamos una serie de indicadores para conocer la situación actual. Eso nos dará pie a elaborar una serie de medidas que podemos plantear en las alternativas de ordenación, y volvemos otra vez a los indicadores si queremos evaluar esas alternativas de ordenación. No solo hay que evaluar las alternativas de ordenación a nivel multidisciplinar en la evaluación ambiental estratégica, sino que es necesario que desde la redacción del plan y desde todos los niveles esté esa evaluación constante de las decisiones que se están tomando. Y por último, pues planteamos unas medidas, una batería de medidas que bueno, son a nivel orientativo, porque realmente entiendo que es el técnico o es el equipo multidisciplinar que está trabajando en un planeamiento el que realmente conoce cuáles son las medidas óptimas de acuerdo al diagnóstico que ha realizado para implementar en su territorio. Pero bueno, como a modo de ejemplo o a modo, las generales, pues serían estas, las que nosotros planteamos. Voy a explicar rápidamente una de las líneas para explicar la sistemática de trabajo. Tenemos la línea que ya explicamos en el ecosistema urbano de la naturaleza como aliada, en donde las metas
pues es la infraestructura verde y azul, la interconectada como base del diseño, la renaturalización, lo que he comentado al explicar el área temática. Planteamos unos ítems de análisis que esto es un resumen de los que hemos planteado, pero bueno, tenemos que en lo que hay que incidir para trabajar desde este aspecto, de cómo reforzar la naturaleza, dónde están las infraestructuras, el grado de participación que tienen los servicios ecosistémicos y su situación, vamos a decir, de salud, la localización de las islas de calor urbana, cómo es la movilidad, cómo es el grado de permeabilidad del suelo, cuáles son los condicionantes ambientales, como antes comentaba, y una serie de cuáles son las parcelas que hay vacantes, de las que a lo mejor podríamos disponer para reutilizar ese suelo. Con esto haríamos un diagnóstico en la que pues, iríamos buscando cuáles son las áreas infradotadas en el territorio urbano, en dónde faltan infraestructuras verdes, cómo podemos conectar esas infraestructuras, si están conectadas o no, las áreas, cuáles son las áreas vulnerables de efecto de calor, y ahí vamos obteniendo pues, un mapa en donde sabremos dónde están los problemas que tenemos y cuáles son las oportunidades también para el desarrollo de ese modelo. Conforme a la evaluación que vamos haciendo, primero de la situación actual con los indicadores, y luego ya podemos plantear unas alternativas que con una serie de medidas que hemos planteado como generales, pues que pueden ser útiles para plantear ese modelo y orientarlo. Y después damos unos criterios para la ordenación, pues que al menos sería ideal que un 35% de la superficie pues no estuviese sellada, que los parques o las plazas, al menos el 50% de los mismos, sean zonas verdes o naturales, etcétera, porque no quiero entretenerlos mucho con esto. Estos indicadores también nos servirán para hacer un seguimiento a posteriori de si la solución que hemos adoptado realmente está funcionando o no. Con ello, cuando esté el plan funcionando y ya el modelo esté vigente, pues podemos hacer revisión periódica para poder replantear, tal y como también decía Ruth, y reconfigurar ese modelo con una modificación del planeamiento. Para lo cual, como comentaba al principio, el planeamiento tendría que ser un poquito más flexible, porque realmente nos vamos a enfrentar a efectos que todavía los prevemos, pero no tenemos seguridad, y vamos a tener que estar reconduciendo las situaciones bastante más a menudo de lo que lo hemos hecho hasta el momento. Les he traído unos ejemplos de un plan de modernización que hemos trabajado. Esto en realidad fue la simiente de lo que les he estado explicando, pero bueno, nos sirve como ejemplo. Pues en este plano vemos cómo hemos analizado la naturaleza en Playa de Mogán, que esto es el trabajo para un plan de modernización, mejor incremento de la competitividad, que fue a encargo del Gobierno de Canarias. Y vamos trabajando pues, todos los aspectos que antes comentamos, cuáles son las zonas de mayor calor, cuál es la red azul, el sellado del suelo, el nivel de sellado, la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica, acústica, etcétera. Cuáles son los principales riesgos naturales derivados del cambio climático a los que nos vamos a enfrentar, y tanto los riesgos naturales como los riesgos antrópicos que se pueden producir por fenómenos meteorológicos adversos cuando puede haber caídas de edificaciones, caídas de cartelería, caídas de antenas, o riesgos de avenidas, riesgos de desprendimientos en las laderas y áreas expuestas a fuerte oleaje. Con esto, como decía antes, para hacer un diseño de la infraestructura verde es fundamental ver cuál es la propuesta de movilidad que vamos a implantar, porque así sabremos cuáles de las vías ya no son tan útiles y pueden ser renaturalizadas. Con lo cual, esta sería la infraestructura verde planteada en Playa de Mogán, en donde se consigue una superficie verde, como ya veremos más adelante, en donde estamos implantando o proponiendo sistemas de drenaje sostenible para el aprovechamiento del acuífero y para refrescar también, renaturalizando
el ambiente porque tiene excesivo calor. Y este sería el resultado. Aquí tenemos la situación actual y vemos cómo se ha reforzado toda la infraestructura verde a lo largo del barranco, a lo largo de las vías de la vía transversal, que se ha renaturalizado, reduciendo la sección del viario, no sé si... Sí. Reforzamos también la vegetación en esta zona, con lo cual formamos una trama que hasta ahora mismo no existe. Esta zona es una zona también renaturalizada. Antes esto era, bueno, lo vemos aquí, son vías de tráfico rodado. Y con la nueva propuesta de movilidad conseguimos eliminar varias de ellas y una nueva superficie de espacio libre. Otra de las áreas temáticas sería el equilibrio, la eficiencia y la funcionalidad urbana, en donde planteamos también, como esta ya voy a ir más rápido porque más o menos es lo que explicó Ruth, las ciudades con una mayor, la ciudad próxima, la ciudad más compacta, equilibrada y funcional. Establecemos qué elementos son los fundamentales que hay que estudiar para esa, y también establecemos cuáles son las fuentes, de dónde podemos sacar esa información, porque muchas veces lo que cuesta es conseguir esa información y nosotros en la búsqueda que hemos hecho pues hacemos una recopilación de ello, detectamos las áreas, planteamos unas medidas para las alternativas y unos criterios para la ordenación y a su vez planteamos también unos indicadores. Un ejemplo práctico pues sería lo que antes comentaba Ruth, de cuál es la proximidad de los servicios a 5, 10 y 15 minutos caminando, cómo cada una de las dotaciones y equipamientos están distanciadas del resto del núcleo, y cómo funciona la movilidad peatonal. En el diagnóstico también de la movilidad, cómo funciona la movilidad rodada y los transportes públicos, las paradas de taxi y de bus que hay en el ámbito y cómo tendríamos que reforzarlo, y también el transporte no motorizado, la red de bici. La afluencia, que también comentó Ruth antes, que la vitalidad de un espacio y a las diferentes horas del día. Tenemos por la mañana dónde está concentrada la actividad, por la tarde y por la noche, para saber dónde tenemos que incidir en que esa ciudad sea vital, en que tenga... porque también nosotros trabajamos el género, no lo traje en este caso porque ya Ruth estaba tratando el tema, pero nosotros también tratamos el género y es uno de los aspectos que miramos. Con eso, ¿qué conseguimos? Pues una ordenación de los usos que refuerce todos los aspectos que hemos estado hablando. Hacemos una infraestructura verde, unos nodos de actividad para generar actividad en los diferentes ámbitos, un eje de actividad, etcétera. Voy a ir rapidito. La movilidad y la accesibilidad también la resolvemos con diferentes medidas, estableciendo, pues ya vemos ahí cuáles son las áreas que antes hablábamos que se podían naturalizar manchadas en verde. La red peatonal, la red ciclable y un vehículo eléctrico que va a solventar la movilidad desde la entrada al núcleo hasta la playa, con lo cual podemos reducir muchísimo el viario rodado. Y aquí he traído a modo de ejemplo, aunque esto es un trabajo que se hizo para una alternativa de ordenación, no va a ir realmente en la ordenación por lo que a continuación voy a contar, pero para que vean que es necesario poner en valor los sistemas basados en las soluciones basadas en la naturaleza y el valor de los servicios ecosistémicos. Planteábamos cómo podríamos incrementar la absorción de CO2 en Playa de Mogán. Y uno de los aspectos sería, pues, por una parte, mejorando las envolvantes térmicas y acústicas y con todas estas medidas, y planteábamos un incremento de edificabilidad pequeño, que sería sumando las posibles opciones que adoptase el promotor, sí, pues daban instalaciones de fachada vegetal, instalaciones de cubiertas vegetales, etc. Con esto hicimos un cálculo económico de cuál era por zonas
cuál sería lo que en valor económico tendrían que aportar si lo considerásemos una actuación de dotación. No sé si es familiar el término. Una actuación de dotación es una actuación urbanística que se hace cuando se incrementa la edificabilidad para obtener se obtiene mayor aprovechamiento y se obtiene cesión de espacios libres y pago de plusvalías. Si calculamos cuál sería, si con estos incrementos de edificabilidad lo monetizamos, cuánto sería el valor de esas sesiones, tanto de espacios libres como de plusvalías. Y aparte, calculamos también cuál sería el valor de los servicios ecosistémicos que estas cubiertas vegetales y todas estas medidas podrían aportar al núcleo. El valor es equiparable. En un año y medio obtuvimos el resultado de que en un año y medio el valor de los servicios ecosistémicos que estas actuaciones darían a la sociedad serían equiparables al valor económico de las cesiones que tendrían que hacer por el urbanismo, vamos a decir, tradicional. Y realmente ahora mismo, ¿qué es más necesario? Sí que, viendo que hemos conseguido, renaturalizando el viario, ampliar la superficie de espacio libre, ¿es necesario que sigan cediendo espacio libre? ¿O podría cambiarse eso por el valor de los beneficios ecosistémicos que estamos planteando? Finalmente no pudo ser porque realmente, como está ahora mismo confeccionada la legislación, no es posible o no se dice específicamente que esto sea posible, con lo cual se ha desechado esa alternativa por inviabilidad económica, porque es imposible que el promotor pague lo que le cuesta la actuación, la ejecución de las fachadas y cubiertas vegetales, más las cesiones y las plusvalías hacen inviable esa operación. Sin embargo, sí que podría ser viable si se le compensase con el valor de los servicios ecosistémicos que está aportando. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado. El primero de ellos es la situación actual, la huella de carbono. En rojo tenemos las mayores emisiones y en verde las laderas, que es donde no hay emisiones, en naranja las emisiones medias. Con las primeras medidas, que es la reducción de la movilidad, la implementación de medidas de eficiencia energética en los edificios, las que ya están establecidas en el Código Técnico, sería la reducción que hay de huella de carbono. Evidentemente se reduce, pero consiguiendo que un 55% de las cubiertas y fachadas fuesen cubiertas y fachadas vegetales, y además de las otras medidas que no solo se plantean para el turístico, sino también para el residencial, pudiese ser posible aplicarlas a Playa de Mogán sin tener que y de manera que fuesen económicamente viables, conseguiríamos que no solo compensar las emisiones, sino que Playa de Mogán fuese sumidero para el resto del municipio. Con lo cual, esto es solo un trabajo teórico porque realmente no va a ir a la ordenación de Playa de Mogán porque ahora mismo no es viable, pero como trabajo teórico sí que me parece interesante traerlo a esta jornada para poner en evidencia que es necesario, si queremos esta transformación, cambiar la legislación, cambiar la forma de hacer urbanismo y poner en valor elementos que hasta ahora mismo no los teníamos en consideración. ¿Cuáles son los próximos objetivos? Pues bueno, seguir trabajando en todo esto, que esta guía esté reflejada en una web interactiva, en donde hay una plataforma en que todos podamos colaborar y nuestros trabajos puedan ser en red. Que haya una co-creación y que todos los profesionales que se dedican al planeamiento puedan participar en la creación de esta guía. De hecho, empezamos el año pasado con unas jornadas y continuaremos este año después de verano. Lo ideal sería que todos los datos que son útiles para el planeamiento estén reflejados en un GIS en donde tú puedas, al que tú puedas acudir y tener un análisis de tu territorio y no estar buscando, no, porque ahora en la página de GraphCAN hay esto, ahora en la página de no sé qué hay lo otro. Lo ideal sería que todo lo tuviésemos juntos para hacer un trabajo más eficiente. Una calculadora de huella de carbono y de resiliencia que fuese
común para todos también nos ayudaría a poder adoptar las soluciones ideales y a poder valorar las alternativas de ordenación lo más eficazmente posible. La puesta en valor, como acabo de comentar, de los servicios basados de las soluciones basadas en la naturaleza y otras herramientas climáticas que se están desarrollando en Europa y que podríamos personalizar para el territorio canario y que también podrían ser útiles tanto para el planeamiento como para el desarrollo de proyectos de edificación y urbanísticos. Bueno, ya los dejo, no sé si me he extendido un poquito más. Muchísimas gracias a mi equipo de GESPLAN, que han hecho un trabajo ingente y de hecho verán que es un equipo multidisciplinar en el que todos colaboramos con el mismo peso y estamos orgullosos de ello. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado.